Parece como si fueras una marioneta, arrastrada en todas direcciones por impulsos que apenas comprendes y mucho menos controlas. Te levantas decidido, listo para afrontar el día, pero una palabra, una mirada, y tu estado de ánimo cambia por completo. La buena noticia es que no tiene por qué ser así. En el vídeo de hoy, exploraremos algo que las enseñanzas budistas han entendido durante siglos. Puedes dominar tu mente y liberarte de la confusión emocional. No se trata de convertirse en un robot desprovisto de sentimientos, sino de descubrir el equilibrio. Compartiré 10 lecciones transformadoras basadas en la filosofía budista que te ayudarán a navegar por los altibajos de la vida con claridad y serenidad. Ya no dejarás que tus emociones dicten tu vida. En su lugar, decidirás cómo vivir. No te pierdas la última lección. Es la que personalmente me ha ayudado a encontrar la paz en los momentos más difíciles. ¿Listo para tomar el control? Pero antes de empezar, déjame contarte una historia. Es una historia sobre cómo encontrar la sabiduría en medio del caos, una que refleja el corazón de lo que estamos a punto de aprender. Había una vez un joven llamado Arjun, que vivía en un pueblo tranquilo. Era conocido por su buen corazón, pero también por su intensidad emocional. Ya fuera alegría, enfado o tristeza, Arjun lo sentía todo profundamente, y sus relaciones a menudo sufrían por ello. Sus emociones eran como tormentas, impredecibles y abrumadoras. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un monje sentado tranquilamente bajo un árbol. Intrigado por la serena presencia del monje, Arjun preguntó: ¿Cómo puedes permanecer tan tranquilo, incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico? El monje sonrió amablemente y dijo: La mente es como un estanque. Si tiras una piedra en él, el agua se agita y se altera. Pero si dejas que el agua se calme, puede reflejar el cielo tal como es. Cuando dejas que tus emociones te dominen, tu mente es como un estanque agitado. Pero si aprendes a observar y a no reaccionar, tu mente se aquietará como el agua en un día tranquilo. Arjun, curioso y desesperado por cambiar, pidió al monje que le enseñara. El monje accedió, pero le advirtió: no será fácil. Requiere práctica, disciplina y paciencia. Durante semanas, Arjun volvió al bosque, aprendiendo técnicas de meditación, atención plena y cómo observar sus pensamientos sin enredarse en ellos. Al principio fue difícil. Sus emociones seguían estallando como las olas en una tormenta. Pero poco a poco empezó a notar un cambio. Cuando surgían la ira o la tristeza, podía observarlas como una nube que pasa por el cielo, en lugar de dejar que le consumieran. Un día, tras una discusión con un amigo, Arjun se sentó bajo el árbol y meditó. Sintió la oleada de ira, pero no dejó que le controlara. Respiró profundamente. Observó la ira como si fuera un pájaro que pasa volando y dejó que se disipara de forma natural. Cuando abrió los ojos, el monje, que había estado observando en silencio, le dijo: Has aprendido el primer paso. No se trata de reprimir tus emociones, sino de no dejar que te controlen. Como en el estanque pueden formarse ondas, pero la quietud siempre volverá si lo permites. A partir de ese día, Arjun aplicó estas enseñanzas a su vida. Se volvió menos reactivo y más reflexivo. Sus relaciones mejoraron y encontró una sensación de paz que nunca antes había conocido. La lección es que dominar la mente no significa eliminar las emociones, sino aprender a vivir con ellas en armonía. Con práctica y paciencia, cualquiera puede cultivar esta calma interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. Antes de sumergirnos en la primera lección, si estos vídeos te resultan útiles, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nunca nuevas ideas. Comencemos. 1. Conócete a ti mismo. En mi viaje hacia el dominio de mi mente y la búsqueda de la paz interior, me he dado cuenta de que el conocimiento de uno mismo es la base de todo. Conocerme de verdad significa comprender las raíces de mis emociones y pensamientos. ¿Por qué me enfado en determinadas situaciones? ¿Por qué aparece la ansiedad cuando estoy a solas
con mis pensamientos? Estas preguntas no son una carga, sino una oportunidad para explorar las capas más profundas de lo que soy. Las enseñanzas de Buda me han guiado en esta exploración. Él enseñó que la ignorancia es una de las causas fundamentales del sufrimiento, y yo he visto esta verdad en mi propia vida. Cuando no comprendo mi mente, reacciono impulsivamente, a menudo creando dolor innecesario para mí y para los demás. Pero cuando me tomo el tiempo de observar mis emociones, creo espacio para responder con intención, en lugar de reaccionar por costumbre. He empezado a considerar mi mente como un jardín. Si lo dejo desatendido, inevitablemente crecerán malas hierbas, pensamientos y emociones negativas. Pero la autoconciencia es mi forma de cultivar el jardín. Me permite reconocer qué pensamientos debo cultivar y cuáles debo abandonar. La meditación ha sido mi herramienta más poderosa en esta práctica. Cada mañana me siento en silencio y me concentro en mi respiración. Cuando surgen los pensamientos, los observo sin juzgarlos. Esto es ira, me digo. Esto es miedo. Al nombrarlos me separo de las emociones y las veo como lo que son, visitantes temporales. Escribir un diario también ha sido una práctica transformadora para mí. Cuando escribo mis pensamientos y sentimientos, empiezo a ver patrones. Me he dado cuenta de la frecuencia con la que me comparo con los demás, o me obsesiono con errores del pasado. Estos patrones moldeaban mi realidad sin que yo fuera consciente de ello. Ahora que puedo verlos, puedo elegir responder de otra manera. Conocerme a mí mismo también significa reflexionar sobre mis valores. La sociedad me dice a menudo lo que debería querer: éxito, riqueza, reconocimiento. Pero he empezado a preguntarme qué es lo que realmente me da alegría y paz. Para mí, son los momentos de quietud en la naturaleza, las conversaciones significativas y crear algo con un propósito. Cuanto más alineo mis acciones con estos valores, más enraizada y contenta me siento. Este viaje de autoconocimiento es continuo. No se trata de alcanzar un estado final de iluminación, sino de ser curioso y amable conmigo mismo en cada paso del camino. Al conocerme, he empezado a liberar mi mente de los ciclos de reactividad y a acercarme a la paz que busco. Fortalece tu compasión. Una de las lecciones más transformadoras que he aprendido es el poder de la compasión por mí misma y por los demás. Durante mucho tiempo, creí que la bondad era algo que daba hacia afuera, pero rara vez la dirigía hacia adentro. No fue hasta que adopté la compasión como práctica que empecé a suavizar las garras de la ira y el resentimiento, tanto hacia los demás como hacia mí misma. Buda hablaba a menudo de la compasión como una cualidad ilimitada que tiene el poder de trascender el sufrimiento. Lo he comprobado en mi propia vida. Cuando me aferro a la ira, es como agarrar un carbón caliente. Me quema mucho más de lo que afecta a los demás. Pero cuando afronto las situaciones con compasión, me siento más ligero. No significa excusar las acciones dañinas, pero sí reconocer que todo el mundo, incluido yo mismo, está atravesando dificultades que quizá yo no vea. He descubierto que la compasión empieza por cómo me hablo a mí misma. Durante años fui mi crítico más duro. Cada error que cometía, por pequeño que fuera, se convertía en munición para juzgarme a mí misma. Pero he aprendido a detenerme y preguntarme, ¿le hablaría así a un amigo? La respuesta siempre es no. Entonces, ¿por qué no iba a ser igual de amable conmigo misma? Practicando la autocompasión, he podido dejar atrás la vergüenza y abrazar el crecimiento. La compasión por los demás ha sido igualmente transformadora. Cuando alguien me enfada o me trata injustamente, mi primer instinto suele ser reaccionar a la defensiva. Pero he empezado a hacer una pausa y a reflexionar. ¿Por qué puede estar pasando esta persona? ¿Qué dolor o miedo podría estar impulsando sus acciones? Este cambio de perspectiva no justifica su comportamiento, pero me permite responder con comprensión, en lugar de agravar el conflicto.
Una práctica que me ha ayudado a profundizar en la compasión es la tradición budista de la meditación del amor amable. Me siento en silencio, cierro los ojos y repito frases como que sea feliz, que esté sano, que me libre del sufrimiento. Luego extiendo esos deseos a los demás, incluidos aquellos con los que lucho. No siempre es fácil, pero me recuerda que todos compartimos el mismo deseo de paz y felicidad. Reforzar la compasión también me ha enseñado a poner límites más sanos. La verdadera compasión no consiste en dejar que los demás se aprovechen de mí, sino en respetarme lo suficiente como para decir no cuando sea necesario, sin dejar de ser amable. Este equilibrio ha aportado una sensación de paz a mis relaciones. La compasión no es algo que haya perfeccionado de la noche a la mañana, y todavía estoy aprendiendo. Pero cada vez que elijo la bondad en lugar de la ira, me siento un poco más libre. Al cultivar la compasión, he empezado a transformar la forma en que me veo a mí misma y al mundo que me rodea. Es una práctica que no solo cura, sino que también abre la puerta a una vida más pacífica y plena. 3. Establecer límites con conciencia. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido en mi camino hacia la paz interior es la importancia de establecer límites con conciencia. Durante gran parte de mi vida, luché por decir no, sintiéndome obligada a cumplir las expectativas de los demás, incluso a costa de mi bienestar. Me llevó tiempo, pero he llegado a comprender que proteger mi energía y mi tiempo no es egoísta, sino necesario para preservar mi equilibrio interior. En el budismo hay una enseñanza sobre el camino del medio, caminar por la senda del equilibrio entre los extremos. Para mí, poner límites forma parte de encontrar ese camino intermedio. Se trata de crear un espacio en el que pueda cuidarme sin dejar de lado a los demás. Cuando me extiendo demasiado, agoto mi energía y acabo sintiéndome resentida. Cuando soy demasiado rígida, me aíslo. Los límites me ayudan a encontrar este delicado equilibrio. Aprender a decir no sin sentirme culpable ha sido transformador. Antes temía que decir no decepcionara a los demás o me hiciera parecer poco amable, pero me he dado cuenta de que cuando digo sí a todo, a menudo me estoy diciendo no a mí misma. No al descanso, no a la paz, no a las cosas que realmente me importan. Ahora, ante una petición, me detengo y reflexiono. ¿Está en consonancia con mis valores y mi capacidad? ¿Contribuirá a mi bienestar o lo agotará? Si la respuesta es negativa, me permito declinarla con amabilidad. También he descubierto que la comunicación es clave a la hora de establecer límites. Cuando expreso mis necesidades con honestidad y compasión, creo entendimiento en lugar de conflicto. Por ejemplo, en lugar de simplemente rechazar una invitación, podría decir: agradezco la oferta, pero necesito algo de tiempo para recargarme. Este enfoque me ha ayudado a proteger mi energía, a la vez que mantengo relaciones positivas. Otro aspecto importante del establecimiento de límites es reconocer cuándo asumo responsabilidades que no me corresponden. A menudo he asumido las cargas emocionales de los demás, intentando solucionar sus problemas o hacerles felices. Pero he aprendido que no puedo servir de una taza vacía. Al centrarme primero en mi propio bienestar, estoy más capacitada para ayudar a los demás cuando realmente importa. Poner límites es una práctica continua, no un acto puntual. Hay momentos en los que me siento culpable o me extralimito, pero cada vez que me reajusto, siento una sensación de libertad y claridad. Al proteger mi energía con límites conscientes, he creado una vida más pacífica e intencionada. Esta práctica me ha enseñado que decir no a lo que me agota es, en última instancia, una forma de decir sí a lo que nutre mi espíritu. 4. Practicar el desapego. Una de las enseñanzas más profundas que he adoptado en mi viaje es la práctica del desapego. Durante mucho tiempo me aferré a los resultados, las posesiones e incluso las relaciones, creyendo que eran la clave de mi felicidad. Pero, como enseñó Buda,
El apego es la raíz del sufrimiento. Desprenderme de este aferramiento ha sido a la vez un reto y una liberación, y me ha permitido vislumbrar la verdadera libertad. Para mí, el desapego no significa apatía o renunciar a mis sueños, sino no estar demasiado apegada a cómo resultan las cosas. La vida es impredecible, y cuanto más intento controlarla, más frustrada me siento. Al renunciar a mi necesidad de certeza, he encontrado una sensación de paz más profunda. Sigo fijándome objetivos y trabajando para conseguirlos, pero me recuerdo a mí misma que mi valía y mi felicidad no dependen de los resultados. Las posesiones eran otro aspecto en el que luchaba contra el apego. Solía equiparar el éxito con las cosas materiales, una casa bonita, los últimos artilugios o un armario lleno de ropa. Pero empecé a darme cuenta de que esas cosas no me proporcionaban una felicidad duradera. La alegría que me proporcionaban era efímera, y pronto estaba persiguiendo lo siguiente. Practicar el desapego me ha ayudado a pasar de acumular cosas a apreciar lo que ya tengo. El desapego también ha transformado mis relaciones. Solía aferrarme a las personas por miedo a perderlas, incluso cuando las relaciones ya no eran saludables. Dejarlas ir no significa que las quiera menos, sino que respeto su camino, tanto como el mío. He aprendido a apreciar el tiempo que compartimos sin aferrarme a la idea de que debe durar para siempre. La meditación ha sido una herramienta esencial en mi práctica del desapego. Cuando me siento en quietud y observo mis pensamientos, veo con qué frecuencia mi mente se queda atrapada en ¿qué pasaría si? Y debería. Simplemente observando estos pensamientos sin apegarme a ellos, creo espacio para dejarlos ir. Esta práctica me recuerda que yo no soy mis pensamientos, mis posesiones o incluso mis circunstancias. Soy la conciencia que hay detrás de ellos. El desapego no consiste en evitar la vida, sino en vivirla plenamente, libre de las cadenas de las expectativas y el aferramiento. Es una práctica que requiere tiempo y paciencia, pero cada paso que doy me acerca más a la libertad que busco. Al soltar, he descubierto una profunda verdad. La verdadera paz no viene de aferrarse, sino de permitir que la vida fluya como quiera. 5. Cultivar la comunicación consciente. Durante mucho tiempo subestimé el poder de la comunicación. Solía hablar sin pensar demasiado, y a menudo reaccionaba impulsivamente o decía cosas de las que luego me arrepentía. Pero con la práctica, he aprendido que cultivar la comunicación consciente puede transformar no solo mis relaciones, sino también mi sensación de paz interior. La comunicación consciente empieza con la intención. Antes de hablar, hago una pausa y me pregunto, ¿es cierto? ¿Es necesario? ¿Es amable? Esta sencilla reflexión me ha ayudado a evitar conflictos y malentendidos innecesarios. En lugar de reaccionar desde la ira o la frustración, intento elegir palabras que reflejen mis valores de compasión y comprensión. No siempre es fácil, pero cuando enfoco las conversaciones con amabilidad, los resultados son profundos. Escuchar con atención es otra parte esencial de la comunicación consciente. Me he dado cuenta de lo a menudo que solía escuchar con la intención de responder, en lugar de comprender de verdad. Ahora, cuando alguien habla, me centro por completo en sus palabras, su tono e incluso las emociones que hay detrás de su mensaje. Al estar totalmente presente, puedo responder con empatía en lugar de a la defensiva. Esta práctica ha profundizado mis conexiones con los demás y ha fomentado una mayor armonía en mis interacciones. Sin embargo, hay momentos en los que mantener la atención durante conversaciones difíciles se me hace cuesta arriba. En esos momentos me recuerdo a mí misma que debo respirar. Respirar me da un momento para centrarme y responder reflexivamente en lugar de impulsivamente. Es un pequeño acto, pero marca una gran diferencia a la hora de mantener la paz. También he aprendido el valor del silencio. A veces, lo más consciente que puedo hacer es no decir nada. Antes me sentía obligada a llenar todos los vacíos de una conversación o a defender mi punto de vista. Pero ahora veo
que el silencio puede ser una forma poderosa de dar espacio a los demás y de reflexionar sobre mis propias emociones. Practicar la comunicación consciente es un viaje, no un destino. A veces vuelvo a caer en viejos hábitos, interrumpo, reacciono de forma exagerada o no escucho. Pero cada vez que me doy cuenta, lo veo como una oportunidad para crecer. Con la práctica, he descubierto que comunicarme con atención no solo mejora mis relaciones, sino que también aporta calma y claridad a mi mundo interior. Cuando hablo con intención y escucho con presencia, no solo me relaciono con los demás, sino que creo un espacio de respeto y comprensión mutuos. De este modo, la comunicación consciente se convierte en un puente hacia la armonía exterior y la paz interior. Estar presente en el momento. A menudo me encuentro atrapada en el pasado, reproduciendo remordimientos o proyectándome en el futuro, preocupada por cosas que quizá nunca sucedan. Es como si mi mente tuviera vida propia y me alejara de lo único que realmente existe: el momento presente. Practicar la atención plena ha sido mi ancla. Me ha devuelto al aquí y ahora, y me ha liberado del interminable ciclo de pensar demasiado. Estar presente no siempre es fácil. Mi mente tiende a divagar, ya esté trabajando, pasando tiempo con mis seres queridos o incluso meditando. Pero he descubierto que la clave de la atención plena es la persistencia suave. Cuando mis pensamientos se desvían, me recuerdo a mí misma que debo volver al momento, no con frustración, sino con compasión. Puedo concentrarme en el ritmo de mi respiración, en las sensaciones de mi cuerpo o en los sonidos que me rodean. Estos sencillos gestos me devuelven a la realidad. Uno de los cambios más significativos que he experimentado gracias a la atención plena es la reducción del exceso de pensamientos. Cuando estoy totalmente inmersa en el presente, no hay lugar para las preocupaciones por el futuro o los remordimientos por el pasado. Por ejemplo, cuando como, intento saborear cada bocado, fijándome en los sabores y las texturas. Cuando camino, presto atención a la sensación de mis pies en el suelo y del aire en mi piel. Estas pequeñas prácticas me aportan una sensación de paz que el exceso de pensamientos nunca podría proporcionarme. La práctica de la atención plena también me ha enseñado a dejar de lado la necesidad de perfección. Antes, me enredaba en interminables planes y dudas, intentando controlar cada detalle de mi vida. Ahora veo que el momento presente es suficiente. Al centrarme en lo que puedo hacer aquí y ahora, puedo afrontar los retos con claridad y resistencia. Por supuesto, hay días en los que estar presente parece una tarea imposible. En esos días, me recuerdo a mí misma que la atención plena no consiste en hacerlo perfectamente, sino en estar presente. Cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo, para volver a la hora y encontrar la paz en la sencillez del ser. El momento presente es donde sucede la vida. Al anclarme en el aquí y ahora, he descubierto una profunda sensación de libertad y alegría. Es una práctica que requiere paciencia y persistencia, pero la recompensa es inconmensurable. Cuando elijo estar presente, no solo vivo, sino que estoy realmente viva. 7. Rodéate de energía positiva. Una de las decisiones más transformadoras que he tomado es rodearme de energía positiva. Durante mucho tiempo, no presté mucha atención al impacto que mis relaciones tenían en mi bienestar. Pensaba que podía soportar la negatividad o la toxicidad sin verme afectada, pero me equivocaba. Las personas con las que pasamos tiempo moldean nuestros pensamientos, nuestras emociones e incluso nuestro camino espiritual. Elegir relaciones que me elevan y me apoyan ha sido vital para alimentar mi paz interior. En el budismo, el concepto de Kalyana Mitta, o amigos espirituales, es fundamental. Son personas que nos animan a recorrer el camino de la atención plena, la compasión y la sabiduría. He llegado a comprender que una comunidad fuerte
no significa rodearme de personas que estén siempre de acuerdo conmigo o que eviten las verdades difíciles. Por el contrario, significa estar con quienes me inspiran a crecer y me recuerdan mi propósito más elevado. Crear un círculo positivo me exigió dejar atrás relaciones que ya no servían a mi bienestar. No fue fácil. Había personas que me importaban mucho, pero cuya negatividad, crítica constante o falta de respeto agotaban mi energía. Dejar ir se sentía como una pérdida, pero con el tiempo me di cuenta de que era un acto de autocompasión. Empecé a atraer relaciones basadas en el respeto mutuo, la amabilidad y el crecimiento. Pasar tiempo con gente edificante no solo me hace sentir mejor, sino que me reta a ser mejor. Cuando estoy rodeada de personas amables, sabias o profundamente auténticas, recuerdo lo que aspiro a ser. Su energía me inspira a vivir con más atención y compasión. Por ejemplo, la dedicación a la meditación de una amiga íntima me ha motivado a profundizar en mi propia práctica, no por comparación, sino por inspiración compartida. También reconozco que rodearme de energía positiva incluye el entorno que creo para mí, mi casa, mi lugar de trabajo e incluso los medios de comunicación que consumo contribuyen a la energía que me rodea. Me he esforzado por cultivar espacios tranquilos y enriquecedores y por limitar mi exposición a la negatividad, ya sea en las redes sociales, en las noticias o en el entretenimiento. Rodearme de energía positiva es una práctica continua. Significa ser consciente de a quién y qué dejo entrar en mi vida. No se trata de evitar retos o emociones difíciles, sino de crear una base de apoyo que me ayude a afrontarlos con gracia. Al elegir relaciones y entornos que me elevan, he descubierto que mi camino espiritual se siente más ligero, mi corazón se siente más lleno y mi mente se siente más clara. Concéntrate en tu crecimiento interior. Durante gran parte de mi vida, perseguí objetivos que estaban determinados por las expectativas de los demás. Pensaba que alcanzar ciertos hitos, conseguir un trabajo prestigioso, tener una casa bonita o recibir elogios de los demás, me daría la felicidad. Pero por mucho que consiguiera, siempre tenía la sensación de que me faltaba algo. No fue hasta que empecé a centrarme en mi crecimiento interior que encontré la verdadera satisfacción. En el budismo, se nos anima a mirar hacia adentro y alinear nuestras acciones con nuestros valores. Este cambio me obligó a hacerme preguntas difíciles. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me aporta alegría y paz? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Estas reflexiones me ayudaron a darme cuenta de que los logros externos son efímeros, pero el crecimiento interior crea una sensación de satisfacción duradera. Centrarme en mi crecimiento interior significa perseguir objetivos que resuenen con mi corazón, no con las expectativas de los demás. Por ejemplo, he encontrado la felicidad en la meditación y la atención plena, no porque nadie me lo haya dicho, sino porque me acercan a mi yo auténtico. Es un proceso de alinear mis acciones con mis valores, ya sea practicando la compasión, adoptando la sencillez o cultivando la paciencia. Una de las mayores lecciones que he aprendido es que el crecimiento no es lineal. Hay contratiempos, momentos de duda y momentos en los que me siento estancada. Pero en lugar de ver estos momentos como fracasos, ahora los veo como oportunidades para aprender. Al igual que una semilla necesita tanto la luz del sol como la lluvia para crecer, me he dado cuenta de que los retos son una parte esencial de mi viaje espiritual. Dejar de lado las comparaciones ha sido otra parte crucial de este proceso. En el pasado a menudo comparaba mi éxito con el de los demás, lo que me hacía sentir inadecuada o envidiosa, pero el budismo enseña que el camino de cada persona es único. Al centrarme en mi crecimiento interior, he aprendido a celebrar mis progresos, por pequeños que sean, y a apreciar los viajes de los demás sin celos ni juicios. Centrarme en el crecimiento interior no significa ignorar el mundo que me rodea,
sino relacionarme con él de una forma que me haga sentir auténtica. Tanto si estoy trabajando, como pasando tiempo con mis seres queridos, o simplemente paseando por la naturaleza, intento llevar la atención y la intención a cada momento. Esta práctica me ha ayudado a encontrar la plenitud en el presente, en lugar de buscarla constantemente en el futuro. El crecimiento interior no es un destino, es una práctica que dura toda la vida. Al volverme hacia adentro y alinearme con mis valores, he descubierto una sensación de paz y propósito que ningún logro externo podría proporcionarme. Es un viaje que requiere paciencia, autocompasión y perseverancia, pero también es el camino más gratificante que he recorrido. 9. Busca orientación cuando la necesites. Durante años creí que tenía que arreglármela sola. Pensaba que buscar ayuda era un signo de debilidad, una grieta en la armadura que tanto me había costado mantener. Pero a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta de lo acertado que es acudir a los demás. Buscar ayuda no disminuye mi fuerza, sino que la aumenta. Es una forma de reconocer que soy humano, con límites y puntos ciegos, y que las ideas de los demás pueden iluminar caminos que quizá no vería por mí mismo. En el budismo, el concepto de Kalyanamitta, o amigos y mentores espirituales, nos enseña el valor de rodearnos de quienes nos elevan y nos guían. He descubierto que tener un maestro o mentor, alguien con más experiencia y sabiduría, puede aportar claridad cuando me siento perdida o abrumada. Su perspectiva a menudo me recuerda lo que realmente importa y me ayuda a alinearme con mis valores e intenciones. Ha habido momentos en mi vida en los que me he sentido a la deriva, agobiada por emociones o luchas que no podía desenredar por mí misma. Fue en esos momentos cuando recurrí a mentores de confianza, terapeutas o incluso amigos que me conocían bien. Su apoyo no resolvía mis problemas por mí, pero su orientación me ofrecía nuevas formas de pensar, animándome a ver más allá de mis retos inmediatos. A veces, el mero hecho de oír a alguien decir, «Yo también he pasado por eso», era suficiente para reavivar mi esperanza. Buscar orientación también significa estar abierto a aprender de lugares insólitos. He encontrado sabiduría en libros, en la naturaleza, e incluso en conversaciones tranquilas con desconocidos. El universo tiene una forma de orientarme cuando estoy dispuesta a escuchar. A menudo, los conocimientos más profundos no proceden de grandes gestos, sino de momentos sencillos de conexión y comprensión. Es importante acercarse a la orientación con humildad. Ha habido ocasiones en las que mi ego se ha resistido al consejo, convenciéndome de que no necesitaba ayuda o de que ya conocía las respuestas. Pero cuando dejé de lado esa resistencia, descubrí que buscar orientación no significa ceder mi poder, sino ampliarlo. La sabiduría de los demás enriquece mi propia comprensión y me permite afrontar los retos de la vida con mayor claridad y gracia. Ahora acepto la práctica de buscar orientación como un acto de autocuidado. Me recuerda que no tengo por qué recorrer mi camino sola y que la vulnerabilidad da fuerzas. Tanto si acudo a un profesor, a un terapeuta o a un amigo de confianza. Sé que buscar ayuda es un paso hacia el equilibrio, el crecimiento y la paz. 10. Ten paciencia contigo mismo. Yo solía ser mi crítica más dura. Cada vez que cometía un error o no alcanzaba un objetivo, me reprendía sin cesar, como si la autocrítica pudiera acelerar de algún modo mi progreso. Pero con el tiempo he aprendido que la paciencia conmigo misma no es solo una bondad, sino una necesidad. El crecimiento lleva su tiempo, y el viaje es tan importante como el destino. En el budismo se nos recuerda la impermanencia de todas las cosas, incluidas nuestras luchas y contratiempos. Esta enseñanza me ha ayudado a ver que cada tropiezo es parte del proceso, no un veredicto final sobre mi valía. Cuando vacilo, intento recordarme que el crecimiento no es lineal, sino un camino sinuoso con picos y valles. Asumir esta verdad me ha permitido abordar mi viaje con mayor compasión,
Celebrar las pequeñas victorias ha sido una práctica transformadora para mí. En el pasado, solo reconocía los grandes hitos, ignorando los innumerables pequeños pasos que me llevaron hasta allí. Ahora, me tomo tiempo para reconocer, incluso el progreso más pequeño, ya sea un día de atención plena, un acto de bondad o simplemente dar la cara por mí misma cuando es difícil. Cada paso adelante, por pequeño que sea, es una victoria que merece la pena celebrar. La autocompasión también se ha convertido en una piedra angular de mi crecimiento. Cuando me quedo corta me pregunto, ¿qué le diría a un amigo en esta situación? Esta sencilla pregunta me ayuda a suavizar la dureza de mi voz interior. En lugar de criticarme a mí misma, intento ofrecer la misma amabilidad y comprensión que ofrecería a alguien a quien quiero. La paciencia también significa dejar de lado las expectativas poco realistas. Solía fijar plazos rígidos para mi progreso, creyendo que tenía que alcanzar ciertos objetivos a una edad o en una etapa concreta de la vida. Pero me he dado cuenta de que el crecimiento no se ciñe a un calendario. Al dejar atrás esos plazos autoimpuestos, me he liberado para crecer a mi propio ritmo, a mi propio tiempo. Por supuesto, hay días en los que me invade la impaciencia, cuando quiero avanzar más o cuando me siento frustrada por mis errores. En esos momentos, me recuerdo a mí misma que incluso los árboles más altos empezaron siendo pequeñas semillas. El crecimiento es un proceso lento y constante, y cada momento de paciencia me acerca más a la persona que aspiro a ser. Ser paciente conmigo misma ha transformado mi forma de afrontar la vida. Me ha enseñado a aceptar mis imperfecciones, a celebrar el progreso en lugar de la perfección y a confiar en que cada paso, por pequeño que sea, me lleva hacia una mayor paz y comprensión.